como últimamente estamos en una sociedad que hacemos todo deprisa y corriendo, estamos muy estresados, no tenemos nunca tiempo de nada. Queremos hacer como todo el trabajo difícil o todas las tareas pendientes, las queremos realizar cuanto antes para tener después tiempo para disfrutar, y resulta que después tú no tienes tiempo para disfrutar porque siempre van a haber más trabajos. Y dices, entonces, ¿para qué vivo si no estoy disfrutando, no? Claro. Entonces tenemos que aprender a vivir con esa pequeña ansiedad y pensar en, vale, aunque tenga muchas cosas que hacer, siempre debe haber tiempo en tu día a día para poder disfrutar, y es muy difícil. Es súper difícil. No está pasando. Es muy difícil, ¿eh? Es como la historia del empresario y el pescador, ¿no? Sí. Y entonces es esta cuestión de, bueno, es que en el día a día podrías estar disfrutando de lo que más te gusta, en vez de estar pensando siempre el cuándo me retire, cuándo sea grande, cuándo tenga nietos, cuándo pase el examen, cuándo, ¿no? O sea, como que la idea de la felicidad inalcanzable, que siempre está una cota más adelante de lo que estamos realizando, ¿no? Sí. Y creo que esa cuestión, la reflexión en torno a la felicidad, por ejemplo, es un tema que entra muy en boga ahorita, porque nos venden la felicidad como un bien supremo del capitalismo, ¿no? Es decir, el consumo como un medio para obtener la felicidad, cuando en realidad es lo que nos da el consumo, es una especie de placer momentáneo. Exacto. Y eso no es felicidad. No. La felicidad no es un estado nirvánico en el cual uno permanezca eternamente y que digas, claro, ya alcancé la felicidad y ya estoy flotando, ¿no? No, pues no, porque No. es momentáneo. Es como que dices, ay, creo que sea verano para ir a la playa. Vas a la playa, pues estás en la playa y hay algo que te molesta, el ruido, demasiado calor, o tienes hambre y dices, seré feliz cuando me tomo un helado, o cuando me duche, o cuando esté haciendo la siesta. Entonces estás haciendo esa siesta y te sientes mal porque has comido el helado y te has engordado. Entonces no vas a estar delgada para en un futuro. Y entonces dices, y estoy perdiendo el tiempo porque estoy haciendo la siesta cuando realmente podría estar haciendo no sé qué. Entonces, hagas lo que hagas, siempre lo estás haciendo mal, o podrías estar haciendo otra cosa. Entonces es como que no aceptamos ese presente y ese placer en el presente. Claro, y entonces el futuro se convierte como en esa zanahoria que estamos siempre tratando de alcanzar y que nunca está, ¿no? Porque siempre está adelante, cuando en realidad solo podemos disfrutar del presente. Sí, futuro, y el presente nunca será perfecto. Claro. Y tenemos que aprender a disfrutar de esa imperfección. Claro, o es perfecto en el único sentido en el cual dices, bueno, es lo que te toca vivir, es lo que estás viviendo y bueno, pues podría ser peor, podría ser mejor, pero es. Y el pensar justo el podría ser mejor, podría ser peor, también puede generar esa sensación de carencia que dicen los budistas, que en realidad es una ilusión, ¿no? Es un poco como la utopía, ¿no? Dices, es inalcanzable, pero es una buena meta, como tener en cuenta, ok, voy a tratar de vivir lo más tranquilo posible, lo más sereno, sin estar con esas altas expectativas de felicidad. A ver, la expectativa está bien porque te hace mejorar y te hace tener como mejor calidad de vida. Y el querer vivir con felicidad sin la necesidad de tener nada podría dejarnos con una manera de vivir muy pasiva. Claro. Y muy dejada. Entonces yo supongo que se tiene que tener ese equilibrio de ser feliz con la incomodidad, sin la necesidad de hacer nada, y a la vez con una idea mental de poder mejorar. El problema es esa ambición, y somos muy ambiciosos, todos. Estoy completamente de acuerdo. Tenemos una pelota, queremos tener dos, y después el que tiene dos quiere tener tres, y siempre será así. Pero es mejor hacerlo de esta manera progresiva. Bueno, ahora tengo dos, después tengo tres, que no el que empieza con uno y quiere tener 10 a la vez. O por ejemplo, estás empezando a esquiar o estás empezando a bucear. Como te ha gustado tanto la primera vez, la primera toma de contacto, pues te compras, para, por ejemplo, pues todo el equipamiento, te gastas un dineral, piensas que lo vas a hacer. Entonces se presentan obstáculos para practicar el deporte y lo dejas de practicar. Te lo has comprado todo y después resulta que no lo usas, y es por esta ambición. Y es esa cuestión, ¿no? O sea, como entender ese equilibrio entre el sí tener ganas de lograr cosas,
pero también sentirte a gusto con lo que tienes en ese momento y disfrutar Ahí lo que está. tienes en ese momento, ¿no? Ahí está. Es decir, sí tengo 2 pelotas y si tengo 3, está padre, voy a seguir encaminado para lograr esas 3, pero con estas 2 también me siento bien. Ahí está. ¿No? Y disfruto estas 2 que tengo. Ahí está. ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que me ha pasado a mí con el tema de si podía tener cáncer o no. Digo, vale, es posible que pueda tener cáncer a los 40 años, lo que me decía, y que deberé operarme. Pero si lo cojo antes, pues no pasa nada, ¿no? Es como Claro. bueno, Sí. está bien tener una meta, pero si las cosas no suceden como te lo esperas, tampoco pasa nada, puedes vivir con menos. O cuando te diagnostican que a lo mejor te mueres en 2 meses, está muy mal, porque no es todo lo contrario a la ambición, te están restando, pero dices, vale, durante estos 2 meses puedo ser feliz o no puedo ser feliz, porque ahora se ha acabado la ambición. Por un lado, hay una paz mental, porque ya no tienes que luchar por nada y tienes esos 2 meses para vivir y ser feliz. Yo pienso que cuantos más idiomas mejor. Yo también. Cuanto más idiomas mejor. Que está a punto de extinguirse, pues si se tiene que extinguir, se extinguirá una lengua, no pasa nada. Es una pena. Pero tampoco debe ser el drama, porque siempre estamos evolucionando, ¿no? Claro. Igual que se pierden obras de arte, que se pierden prácticas culturales, bailes, músicas, muchos géneros de todo tipo de arte. Especies animales. Sí, ¿no? y nosotros mismos nos vamos a extinguir, así que ¿para qué pelearnos a veces? Ujú. No sé. Pero ahí está el legado también. Es decir, de las lenguas que se han extinto, como el sánscrito, como el copto, y en fin, miles de lenguas que se han perdido a lo largo de la historia, quedan registros, ¿no? Y de pronto... Sí, que queda registro. Pero yo prefiero llevarme bien con todo el mundo y que todo el mundo se lleve bien a pelearnos por esto. Ujú. O sea, Ujú. no sé, es para ser prácticos. Que no se debe perder y que se tardarán muchos años, pero si en un futuro se acaban hablando solamente 3 idiomas, pues que se hablen 3 idiomas en cambio de todos los idiomas que se están hablando. Claro, Por decirlo de algún modo, ¿eh? claro. Y Porque también tarde o temprano, con los años, acabará pasando. el ejercicio de las otras lenguas como el ejercicio de la diversidad y la empatía y la comprensión de que hay una diversidad cultural, que Eso es todos lo más somos distintos, bonito. ¿no? Eso es lo más bonito y esa es la magia de por qué han acabado existiendo tantos idiomas. ¿Y Claro. cuál es la magia? ¿Y cómo se construyó? ¿Y el latín? ¿Cómo se ha ido diversificando? O sea, esto es precioso. Lo siento mucho, es precioso y ojalá todo el mundo tuviese la capacidad de hablar todos los idiomas. Pero por otro lado, no sé si es bueno o si es malo, pero el ser humano, a la vez que es ambicioso, es muy perezoso. Es cierto, es cierto también, pero creo que es como un buen ejercicio el intento de construir Sí. al otro también mediante su cultura, y eso incluye su lengua, ¿no? Y las expresiones. Hay Por expresiones que no se pueden traducir. Traducir, claro. Y son preciosas. Y es lo que te decía a la hora de cuando aprendí a leer, claro, aprendí a vocabulario. Claro. Y eso te abre puertas. Y es magnífico porque estamos muy limitados con nuestra lengua. Pero tú, al conocer más lenguas que yo, de hecho eres más listo. No sé si está demostrado, ¿no? Científicamente, pero cuanto más idiomas hablas, más listo eres. Y entonces el viaje no es solo el viaje para conocer una arquitectura o una historia y los museos y lo No, que porque tú no quieras. tiene sentido. No solo, es también conocer a los humanos que viven ahí. Ese es Ahí como el está. gran tesoro que no te vas a encontrar en internet. No te vas a, o sea, en internet te vas a encontrar la imagen de la Mona Lisa, no te vas a encontrar la imagen de la Sagrada Familia, sí, pero en la calle de París, de Roma y donde estés es donde vas a encontrarte a la gente y vas a poder interactuar con ellos.
La esencia, el modo de vida. Y si lo haces en sus términos, con su vocabulario, con su cultura, adentrándote en su cultura, es una marca de respeto hacia ellos, que ellos reciben tan bien, tan bonito, que te abren las puertas, ¿no? A veces de su casa misma, y te permiten conocer cosas que de otro modo no conocerías. Sí, sí. Entonces a mí me parece como un ejercicio precioso el acercarme a otros mediante sus lenguas, mediante sus idiomas, y además por el hecho de la reflexión en torno a la palabra. Es decir, también te permite conocer los orígenes de tu propia lengua y empezar a entender como ciertos vericuetos de la historia de las palabras, por ejemplo. Y eso te permite expresarte de una mejor manera en tu propio idioma. Sí, sí, porque después en verdad tú aplicas esas expresiones en tu propia lengua, transformándolas evidentemente para que suenen bien, pero ya lo estás adaptando. Claro, y entonces reflexiones y dices, fíjate cómo no existe esta palabra en español, o no existe en inglés, pero sí en español. O Pero sí. tú ya tienes como esa emoción que le quieres poner un término, una palabra. Y entonces, a veces, no sé tú, pero yo a veces me invento las palabras, ¿no? Yo también, y me encanta, porque el idioma es para comunicarse. Ah, sí. Y entonces dices, bueno, pues hay que inventar, hay que mover, y que si la RAE lo acepta o no lo acepta, no me importa, te comunico la idea, pues Sí. entonces funcionó, Exacto. punto, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahorita me acordé, que puse aquí en la casa, de una palabra que se llama culachino. ¿Cómo? Culachino. Culachino. En italiano es como el contorno que deja de agüita o de líquido alrededor de un vaso. Ah. Eso no existe en español. No. Pero entonces digo, podremos abogar por usar culachino en español. Funciona bien, suena bien. Y creo que describe algo que no describimos en español. Porque nada más decimos, ¿cómo le decimos? Como la manchita de agua o algo así. Sí, se ha manchado. Se ha manchado y ya. Se ha manchado, es líquido, es tal, pero no tiene un término. Pero si dices, oye, te limpio el culachino, ¿no? Sí. Como todo una cosa hasta pispireta, bonita, linda, ¿no? Sí. Es una palabra específica para eso. Y encontrar ese término específico me parece una búsqueda lingüística digna de emprenderse. Quiero regresar al tema de tu Vale. libro. Y quiero regresar ya con algunas frases. Vale. Déjame decirte que tu libro me ha gustado. Para empezar, es un libro testimonial, es un libro crónica, es un libro novela, es un libro de un género híbrido que justo amalgama muy bien varios géneros en sí, ¿no? Y esta manera inteligente de ligar todas las cosas me parece un acierto. Algunos libros que son como de transmisión de información tienden a ser un poco cuadrados, porque es la historia de la transmisión de esa información. Está bien, qué bueno que existe, no estoy diciendo que no, pero la tuya es una novela que cuenta una historia personal con la cual uno se puede identificar, haya o no vivido, pasado por eso, no me refiero a identificar porque le pase a uno, sino identificar como historia humana. Sí. Uno puede ponerse en tus zapatos y sentir una pizca de lo que tú pudiste haber sentido a través de tus palabras, es decir, tiene la capacidad de transmitir, y eso creo que es algo que tiene la buena literatura. Ay, gracias. Tienes una bonita escritura y déjame felicitarte por ello. Muchas gracias, Andrés. Primero quiero hablarte de la cuestión estructural, digamos, vamos por la forma y luego por el contenido. En cuanto a la forma y esta cuestión genológica de los géneros que utilizas, me gusta cómo vas dialogando entre tu historia personal, que está narrado de una manera novelística, casi con un estilo de serialidad muy bien pensado, que creo que viene de tu acervo cultural, de cómo lees las novelas. Y casi puedo sentir esas novelas que lees en el estilo de construcción de trama. Es decir, tú hacia los finales de los capítulos estás buscando llegar a un nudo que te deje con ganas de leer lo siguiente. Es decir, estás generando intriga. Hay un momento nodal que estás describiendo tu felicidad y que te metes a bañar. Hay tal emoción y tal descripción de felicidad que unos renglones antes de que lo concluyas
Y yo dije, aquí va a pasar algo. Sí. Es decir, es tan perfecta la felicidad, Andrea, que Sí. te va construyendo un momento de felicidad plena. Y dices, esta felicidad plena no puede durar tanto. ¿Y Dices, cuándo? ay, ay, ay. Claro, y entonces empieza una emoción, no una emoción de felicidad, sino una emoción como de aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo. Y entonces es increíble cómo puede uno estar feliz, pero a la vez angustiado porque sabes que esa burbuja se va a reventar. La felicidad es una burbuja que se revienta muy fácilmente. Sí. Y entonces mientras más perfecta es, más frágil es. Entonces tú construyes este momento idílico y perfecto solo para romperlo después. De una manera increíble. Me gusta mucho ese pasaje. Muchas gracias. Es- Ya es- sé cuál es. Tremendo, ¿no? Sí. Y luego vas alternando con recursos literarios, ¿no? Pero no recursos literarios pesados que hagan sentir como el fárrago de la lengua, sino recursos literarios que te hagan sentir mediante símiles lo que sentiste tú en ese momento. Entonces tienes algunos símiles que a mí me parecen muy acertados, como aquellos de decir que son las cicatrices de tu vida que vas a llevar como una guerrera a lo largo de tu historia, ¿no? Y que se lo vas a poder contar a los muertos. A mí me parece de un acierto tremendo. Luego también hay como estos momentos de vida cotidiana en los que se asoma los gustos culinarios, como este que dice, me apetece un Frankfurt, patatas bravas y de postre un gofre con mucha Nutella, ¿no? Sí. Entonces ahí estoy construyendo, digo, los gustos, ¿no? Sí. Y eso va haciéndote más de carne y hueso. Es como si de pronto las letras empezaran a adquirir carnita, ¿no? Y empezaras Ves a la persona. y ves a la persona, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de detalles son un acierto, porque te van construyendo el personaje y te van construyendo el alrededor de, y uno puede llegar a admirar a los personajes que están aquí, o de pronto puede decir, ay, pues ahorita el papá va a decir algo que ya sabemos como por dónde va, la falta del y todo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces alguien que lo quieres, te das cuenta cuál es su manera de querer. Ahí está, y que aunque a ti te gustaría que te respondiesen de otro modo, dices, es su manera de ser. Es una manera de ser muy consistente, ¿no? Sí. Y luego también vas alternando con información médica, en la que dice, bueno, sufrí una menopausia, en la cual eran 10 sofocos al día y tal cosa, y que las bolsas rojas, que pues dicen que son en realidad amarillas, Sí. y entonces te van haciendo entrar dentro de esas salas donde tú estás recibiendo la terapia y tú estás sufriendo y tú Sí, estás sí. sintiendo y resintiendo y este aparato que te ponen El portacat. ese mero, ¿no? ¿Ese dónde va? O sea, Aquí en el pecho, en el pectoral. ok, ajá. Normalmente, pero dependiendo del caso, de la persona, a veces te lo pueden poner en otros sitios. Pero ya solamente he hablado de mi tipo de cáncer. Claro. Porque claro, después hay tanta gente que ha tenido otra experiencia o tiene otra información y me dice, no, Andrea, así no es. Y digo, pero si esto lo he hecho yo de este modo y es porque me lo ha dicho mi oncólogo, ¿cómo es que dos oncólogos pueden contradecirse o tal? Digo, ¿sabes qué? Solamente voy a hablar de lo mío. No puedo decir que siempre sea del mismo modo porque no es así. Y cada doctor pensará de un modo distinto por sus conocimientos y sus experiencias, y no significa que uno sea mejor que el otro. Las cosas pasan como pasan y a veces es mejor dejar que los otros piensen que son los que han estudiado, Claro. porque es que si no te provoca todo ansiedad. Sí, No se por puede supuesto, saber todo. Por supuesto. Y es un acierto. No tratar de generalizar. Sí, No, no, claro, O sea, claro. es decir, este es mi caso, esta es mi vida y esto es como yo lo viví. Sí. ¿No? Y eso es justo la marca de la construcción de un personaje. Y es ahí donde está la encarnación del personaje. Es decir, tú no intentas decir de manera general, hay este tipo de cáncer y este otro, ¿no? O sea, Claro, o los consejos que en verdad a mí al final de cada capítulo me gustaba aconsejar, ¿no? Pero no es un consejo dictatorial, sino me gusta dar consejos que te hagan reflexionar. No se tiene que hacer de ese modo, o no es un consejo puro, sino que es un consejo para hacerte pensar, reflexionar, debatir y saber pues que no todo es blanco y negro y que todo esto se tiene que aceptar.
son pautas, ¿no? Y estas pautas yo las sentí de un respeto hacia la otredad tremendo, ¿no? Es decir, tú dices, para los acompañantes a la terapia, no es necesario que nos estén hablando de cosas médicas todo el tiempo cuando nos acompañen a esto. Sí. Podrían hablar de banalidades y quizá eso nos ayudaría a tranquilizarnos más, ¿no? Sí, pero a veces hay gente que no, ¿eh? Y hay gente que quizás, claro. Claro, hay gente que dice, es que me siento más protegida si voy con alguien que sabe mucho de medicina. Y me va hablando de su proceso. Claro, y todo depende mucho. Pero aquí yo, como que el método de reflexión es pregunta. Si yo te estoy acompañando a ti, pregunta, ¿de qué te gustaría hablar? ¿Cómo te puedo acompañar mejor? Me adapto a ti porque ahora mismo soy tu acompañante. ¿Qué quieres silencio? Silencio. ¿Qué quieres hablar de medicina? Medicina. ¿Qué quieres hablar de animales? Vamos a hablar de animales, tontería. Yo pienso que a veces nos da miedo preguntar. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en los funerales. Me da miedo preguntar cómo está, por si me tiran un moco y me dicen, pues ¿cómo crees que estoy? Pues estoy triste, que no me veis llorar. Pero a lo mejor te sorprendes y con un cómo estás te dice, estoy triste y a la vez aliviado y no me entiendo. Claro. Bueno, pues está bien preguntar cómo estás, aunque sea obvia la respuesta. O que parezca obvia. O preguntar, seguramente estarás cansada o cansado de que te pregunten cómo estás. ¿Quieres que te lo pregunte? Claro. ¿Me permites? Sí. ¿O de qué quieres que hablemos? Por supuesto. Porque a veces quieren desahogarse y a veces dicen, no quiero hablar del tema. Sí, por supuesto, ¿no? Y hay personas que quieren hablar, hay personas que solo quieren que lo acompañes y que estén en silencio, o que te ponga música, o que te cuenten su vida, o que te pregunten de tu vida. Hay tanta variedad de posibilidades como personas que estamos en el mundo. Sí, y tú vas cambiando, ¿eh? Porque a lo mejor media hora antes va y te da una respuesta diferente a después. Y a veces ya no quiero. Claro, entonces yo pienso que lo mejor es moldearte, porque acompañar es eso. Acompañar es moldearse y es como un baile. A veces pues te va bien esta compañía y a veces no. ¿Por qué? Pues vamos a investigar, vamos a debatir. Pero yo pienso que la clave de todo es la comunicación. ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? ¿Qué tal? ¿Qué necesitas? Y en la construcción de este personaje que se llama Andrea, dentro y fuera de la novela, tú sabes que un personaje se construye también a partir de sus relaciones con los demás personajes, ¿no? Entonces, cuando lo acompaña de pronto el papá, de pronto la mamá, de pronto el novio, de pronto la suegra, es decir, hay como distintos acompañantes, cada uno de los cuales está perfectamente personalizado y lleva el acompañamiento de un modo muy singular. Y hace que este personaje reaccione de un modo diferente y tenga distintos pensamientos ante cada uno de los compañeros, ¿no? Fíjate que no me he dado cuenta ni hasta ahora, de todo esto. O sea, como soy yo, no me doy cuenta de que a lo mejor mi personalidad y mis ánimos cambian en función de con quién estoy. Y esto lo ves tú como lector. Claro, por supuesto, porque de afuera se ven más fácil los toros. Sí. Pero es una lectura que se disfruta en parte porque estos otros personajes que también están bien construidos, uno ya más o menos sabe cómo va a ser la interacción a partir de que se me va a acompañar mi suegra. Y entonces pasó tal cosa, yo me sentí de tal modo, ¿no? Me acompañó mi papá, entonces ya sé más o menos cómo va a ir la situación. De que se abra. De que se abra, ¿no? De que va la mamá, ¿no? Entonces, ok, entonces va a ser de este modo. Entonces, ya más o menos vas generando una especie de expectativa de relación a partir de quién se encuentra a tu lado en ese momento. Que no es lo mismo cuando nada más está el novio que cuando está el novio y la mamá y los papás, por ejemplo. Es una interacción diferente, ¿no? O sea, sí va cambiando este personaje con relación a los personajes que lo rodeen, ¿no? Y no es de una manera singulativa, sino más plural, ¿no? Sí. Entonces, esa construcción de personaje es muy bonita, es muy entrañable. Y sé que se hace de manera natural, por puesto que es tu historia. Exacto, no me ha sido nada difícil plasmarlo, porque lo transmito, o sea, dices, los personajes están ya como bien construidos, digo, es muy fácil porque pienso en ellos y lo plasmo. Claro. Entonces, en este sentido pienso que es la facilidad de escribir una historia biográfica, ¿no? Porque no me invento nada, está todo hecho. Y sin embargo, hay una cosa muy curiosa. Por muy fidedignos que queramos ser a la realidad, y por eso digo que es como una novela y este es el personaje, porque toda escritura
es el borrado de muchas cosas. Es decir, hay muchas cosas que no están aquí y que sí estuvieron en tu convivencia en ese momento con estos personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, escogiste los elementos que hacían que fuera súper congruente este personaje dentro de esta narrativa y eliminaste los elementos que no fueran necesarios para ello. Exacto. Es decir, no hay elementos superfluos dentro de la descripción de tus personajes, sino que siempre son congruentes y eso es inevitable. En el momento en el que tú te plasmas en un escrito, estás ficcionalizando tu vida, Sí. porque no estás colocando todo, estás No, eligiendo no. qué de todo eso que quieres tú Sí. vas a plasmar y en qué momento. Y Sí. así como lo haces contigo, también con los demás personajes. Sí. Entonces, ¿cómo haces esa selección entre que sí que no? ¿Hay alguna intelección al respecto o no? Yo pienso que me ha ayudado mucho, 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 mucho ser lectora y ser lectora oral. Porque cuando tú estás leyendo, es lo que decías tú, a la vez estás escribiendo. No significa que me copie, pero cuando yo leo capítulos que pienso, aquí no he encontrado una información de provecho, pienso, hubiese eliminado ese capítulo de este libro que me estoy leyendo Claro. por placer. Y en verdad, ser escritor es pensar como escritor. Entonces yo voy leyendo como lectora y a la vez estoy pensando como escritora y, uy, todo este párrafo lo hubiese eliminado, ¿no? Y todo esto, y digo, vale, yo cuando escriba mi libro o cuando estaba escribiendo mi libro decía, si no es importante, lo voy a eliminar. He eliminado un 30% de lo que había escrito. Y se entiende. La gente me dice, lo he entendido todo. Y yo, ¿seguro? ¿Lo has entendido todo? Tal, sí, 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 perfecto. O cosas que se repetían, diálogos. Le he tenido que borrar porque no me gusta repetirme. Aún así, pienso que se repite. Incluso me dicen, hay gente que me dice, me ha atrapado desde el primer capítulo. Y otros me decían, bueno, los primeros capítulos no los valoro tan importantes, me empieza a gustar después. No, a partir del capítulo 4 o a partir del capítulo 9 está súper interesante, tal. Y yo pienso, claro, es que todo depende de gustos Por supuesto. o de tal, pero lo que he intentado es que, o sea, en cada capítulo hay un miedo y un aprendizaje. Y este ha sido como mi fórmula matemática, por decirlo de alguna manera. En cada capítulo tiene que haber un miedo, un reflejo de quién era en ese momento, cuáles eran mis valores y qué aprendí. Y en cada capítulo, miedo, reflejo, valor, miedo, reflejo, valor. Es como una fórmula. Y creo que esto era lo que seguía. Intentaba que en un capítulo hubiese una información y que en otro capítulo, aunque se hablara de esa información, no fuera lo más importante del capítulo, sino que en el otro capítulo hubiese otra información importante. Sí. Sin que fuese pesado. Claro. Y entonces siempre se hace como un reflejo o una mención, pero cada capítulo tiene como su parte informativa. Sí. Y va dialogando ambas cosas, ¿no? Como con esta especie de cintillo con el que cierras, que es como un consejo, ¿no? Al final, y esta información que das como médica, Sí. y esta cuestión de la historia. Y siempre están imbricadas. Sí, yo lo veía como, de alguna manera, al ser maestra, ¿no? Y es como, en cada capítulo hay una fórmula, al principio es una fórmula muy simple, de si tienes dudas ante algo necesitas ir al médico y si puedes ser acompañado, reflejo del primer capítulo, Claro. simplemente. Es una fórmula muy simple y cada vez la fórmula matemática va a un aumento, va a un aumento, va a un aumento. Y al final de cada capítulo es como el resultado de la fórmula matemática. Es este resultado, o sea, es como muy... Metódico, sistemático, Sí. esquemático. Sí. Eso es lo que he intentado Y eso le da hacer. unidad a todo el libro, ¿no? O sea, finalmente sí le da unidad. Sí.